del Partido Morado justamente nos acompaña esta mañana para hablar de estos temas y otros, por supuesto. Señor Durán, bienvenido. Muchas gracias por estar Carlos, con nosotros. por la invitación y un enorme aprecio por tu programa y por el trabajo que estás haciendo. Lo que acabo de escuchar y ver sobre Ica me ha impactado profundamente. Y ahora el reportaje del señor ministro me impresiona. Mira, pienso que lo que está pasando en el Perú es una crisis muy profunda institucional, que significa que no tenemos un norte claro de hacia dónde debemos llevar el país en términos de moral pública. No en términos solamente económicos, políticos, sino en términos de qué significa la vida ciudadana. Voy a poner todo de esta manera. ¿Es correcto conseguir dinero a costa del Estado? ¿Es correcto mentir? ¿Es correcto ser un profesional y no actuar con la debida ética? ¿Es correcto vivir, construir redes de corrupción y de poder? Y la respuesta es no, eso no le hace bien a la sociedad. ¿Y dónde está el poder? ¿Cómo podemos salir de esto? Yo creo que podemos salir de esto fundamentalmente con un nuevo esfuerzo del ciudadano común. Es el momento, creo, de que las personas que te miran, que te escuchan, los que van todos los días a trabajar, los profesionales, los obreros, los médicos, digan, bueno, necesito involucrarme porque este país, si no, se va a ir al garete. Ajá. ¿Involucrarse qué significa? Empezar a actuar ciudadanamente en defensa de los valores mínimos. La vida humana, la persona, la honestidad, el sentido del bien común, el Estado al servicio de las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Desmenucemos esa mirada, señor Durán, que nos está planteando. Quiero entrar por temas de coyuntura y luego aterrizar en los esfuerzos del Partido Morado. No puedo dejar de traer a esta mesa de conversación el informe presentado ayer por Human Rights Watch respecto a las personas asesinadas por las fuerzas de seguridad de nuestro país en los últimos 120 días. ¿Qué reflexión le merece el informe de Human Rights Watch y el gobierno de Boluarte en ese contexto? Mira, hay tres cuestiones que a mí me han llamado la atención y me afectan personal profundamente. La primera es el desprecio por la vida humana. No es cierto que la vida de mis amigos es la única que vale. La vida de cualquier ciudadano, de cualquier persona, incluso de aquellos que se han portado mal en la sociedad, merece respeto. Ese es un valor mínimo. Lo segundo que me trae a colación es que no hay respeto al ciudadano. En una sociedad organizada, en un país razonablemente viable, el jefe de Estado y las personas que están a su lado se hacen cargo. Así es. Y deslindan con la violencia inmediatamente. Además. Totalmente. Deslindan con la violencia, se hacen cargo, buscan responsables y crean agendas para que no vuelva a ocurrir. Que cuando haya una protesta, no haya medidas desde el Estado para proteger al ciudadano común, para proteger a los que están protestando y evitar la muerte como ha ocurrido aquí. Y no ha habido nada. El gobierno sigue. Es como si esas 60 personas o más no interesen nada para el Perú. Y eso está mal, porque ahí hay personas de todos los tipos. Hay personas que salieron a la calle, hay personas que caminaban. Hay un chico que salió de un casino y lo balearon. Entonces, mi pregunta, nuevamente vuelvo, es ¿cómo es posible que en una sociedad como esta, desde el Estado, no se respete la vida humana? Y ahí voy a la tercera cuestión que creo. Yo creo que hay un componente de desprecio. Te lo voy a explicar de esta manera. Voy a ponerlo muy claro. Cuando muere alguien que es cercano a uno entiende la muerte, porque le duele. Cuando muere el ajeno, el que está lejos, si tú no tienes la capacidad ciudadana de entender la muerte del otro, entonces no te va a importar. A la clase política no le importa la muerte de la gente común de a pie. ¿Por qué? Porque están alejados, porque sienten que es un gueto su espacio. Porque si ellos entendieran el dolor de una madre, el dolor de un padre, el dolor de un hermano, sea cual sea la razón, no harían violencia contra la vida. Y fíjate, hay un reclamo que yo hago. Conozco mucha gente que es cristiana, además, católica, conservadora, que dice que están bien muertos. Sí. Yo eso no lo entiendo. Que reclama la muerte, ¿no? Yo eso no lo entiendo. Porque para un cristiano, la vida es el primer valor humano. Cuando muere un prójimo, cuando muere el otro, está afectando al conjunto de la sociedad, está afectando tu relación espiritual con la vida.
Bueno, entonces... Pero para el más ateo, hombre de bien, la vida humana es la vida humana. Sí. Eso no se negocia. Sí, mira, Humberto Eco decía una vez, habríamos conversado alguna vez sobre Humberto Eco, me acuerdo cuando estabas en otro programa. Humberto Eco decía una cosa: el mayor valor para una persona que no cree en nada más que en el ser humano es que entiende que la mayor racionalidad de su vida consiste en respetar al otro. Y respetar al otro es fundamentalmente respetar la vida del otro. Entonces, a mí me parece que hay un problema moral público muy de fondo. Y ese problema moral no se lo puedes achacar a la gente, al ciudadano de a pie. ¿Por qué no se lo puedes achacar? Porque el ciudadano de a pie necesita liderazgos. El problema es la clase política, sí, pues, que no sabe explicarle al ciudadano el valor de la vida. Te voy a poner otro caso. Hemos visto lo que está pasando en la frontera entre Perú y Chile. Así es. Como Chile se ha lavado las manos y nos ha entregado un problema. 4 leyes en Chile de proscripción del inmigrante que se tiene que estudiar, y ya ha habido un reclamo internacional sobre esas 4 leyes. Ya. Los venezolanos están volando despavoridos. Llegan al Perú, a la frontera, y se les cierra la frontera. Legalmente, ¿eso es razonable, correcto? Sí, porque para entrar al Perú necesitas una visa. El gobierno aprovecha el estatus del problema venezolano en el Perú para decirle a la gente: ellos son los malos. Sí. Esa declaración de ayer tampoco la entiendo. Yo no la entiendo. Y tú vas a la frontera y miras niños, niñas, sí, compadres, claro, comadres. Claro. Y yo me pregunto, para un país como el nuestro, de migrantes, señor Durán, pensemos en el Perú de los 80. Eso iba a decir. Cuando los peruanos fueron a Venezuela, fueron aceptados en todo el mundo. Entonces yo le pregunto, ¿no es posible que un presidente como el chileno, que además dice que es socialista, una presidenta como la peruana, que además se dijo que era socialista, se llamen por teléfono y digan: necesitamos resolver este problema, convoquemos a una cumbre, un acuerdo, porque... Mínima coordinación, ¿cierto? Claro, y decir: vamos a hacer algo, llamemos al señor venezolano, por más que no quiera responder, hagamos de esto una situación que muestre el valor de la vida, el valor de que los estados apostamos por la gente, por el ciudadano, y no. ¿Y la respuesta cuál es? Al otro hay que sacarlo, al ajeno, al que no es como yo, sáquenlo. Ese es el modelo de vida que queremos tener, ¿yo no? Sí, ayer desde el Ejecutivo se le ha echado la responsabilidad de la inseguridad ciudadana a la migración venezolana, y eso es una enorme generalización y una enorme irresponsabilidad. Y es inaceptable, porque yo sé, y la economía lo dice, el nivel de aporte del venezolano a la vida común, el nivel de inversión que han traído, el nivel de renovación de muchas cosas. Mira, de educación en varios niveles, ¿eh? Y míralo de esta manera: el otro no es mi enemigo, el otro me puede hacer mejor. Sí, señor. El multiculturalismo, una sociedad de mucha gente distinta, te hace crecer. Cuando estoy con mis iguales, con los que piensan como yo, pues no tengo horizonte. Pero es que los fachos no creen en el multiculturalismo, pues creen que el otro es el enemigo, ¿no? Ese es el problema, y eso es violencia muy profunda. Y eso es con lo que hay que luchar. No se puede vivir en una sociedad donde el otro es mi enemigo. Yo sé que hay gente que se porta mal. Por supuesto. Para eso está la ley. Y para eso está el Estado. Y el Estado, así es. Dinero, que tiene fuerza. Pero decirle al ciudadano, que líderes públicos le digan al ciudadano: señor, ese otro es tu enemigo, eso es volver a la época desagradable. Clarísimo. Y te voy a poner un último caso. No sé si has visto el video de un sereno en Miraflores. Una señora andina que la está botando de una banca. Eso es inconstitucional. Sí. Eso debería de enervarnos a un europeo no se le hace. Eso es inconstitucional. O sea, ¿cómo un ser humano, cómo un ciudadano como tú, le vas a decir que se retire de un lugar público sin haber hecho nada? Y además de una manera ejerciendo la ley. Y el señor alcalde no dice nada. Entonces, estamos ante una debacle de moral pública en el Perú. Y eso es lo que hay que combatir. ¿Y cómo se combate, Carlos? Yo lo he pensado mucho. Nosotros hemos estado este año y medio andando y apoyándolo todo. No hay otra forma que volver a institucionalizar al país. ¿Qué significa eso? Significa muchas cosas. Significa, en primer lugar, que los partidos políticos, tienen que ser honestos con la ciudadanía. Esto es, tienen que ser transparentes, decirle a la ciudadanía lo que está pasando, tener sistemas de regulación interna. Eso quiere hacer el Partido Morado, hablarle a la gente, tener contacto, pero no basta. Porque hasta ahora, como yo he visto en la política, yo no he estado en la política, Carlos, hace muchos años, pero he visto mucho yo. ¿Qué voy a hacer yo? ¿A dónde voy yo? ¿Dónde me coloco? Yo. ¿En qué apoya esto? Si no pasamos de yo a nosotros,
no vamos a avanzar. Y lo segundo entonces es, un partido como el Partido Morado no tiene el deber de ganar solo elecciones. Ese no es el mayor deber. ¿Sabes cuál es el mayor deber? En convocar a que hayan equipos, nosotros, es decir, otros. Yo sueño con que el Perú tenga partidos de izquierda, de derecha y de centro involucrados con esta renovación moral. Yo sueño con que la sociedad civil se empodere. Yo sueño con que las organizaciones sociales puedan tener agendas que los partidos llevemos hacia adelante. Para eso necesitas mucha sensibilidad de que tu tiempo en la historia es abrirle el camino a los otros. Si eso no hacemos en la política, no funciona. Abrir el camino a otros. Yo les pido, por favor, he conversado con varios políticos de distintas partes, la única forma de recuperar este país para el bien común es siendo generosos. Siendo generosos es abrir las manos para que otros también entren, para que esto se renueve. Y hay una última cosa que es importante para la renovación. Jóvenes. Los jóvenes no quieren entrar en política, están escaldados. 2 generaciones de políticos que han fracasado en estos últimos 20 años. Los presidentes en la cárcel, los que están con prisión preventiva y el muerto, nos lo muestran. Entonces, lo que estamos hoy, tenemos que abrir el camino a los nuevos, a los jóvenes. Ahora, conversando de ese tema con otros dirigentes políticos, todos ponían el centro en la necesidad de la educación. Pero claro, cuando uno dice educación es como un gran rótulo, porque los maestros y las maestras, que serían los encargados de educar, también están involucrados en una lógica que ya se ha, digamos, de alguna manera contaminado de esta ausencia de moral pública de la que estamos hablando. Sí, yo lo creo, exactamente. ¿Qué hacemos con los cambios en el Ministerio de Educación hechos por el gobierno? ¿Cómo los evalúan en el Partido Morado? Tenemos que resistir para cambiar. Esto que se está haciendo en la educación no nos va a llevar a nada. Entonces, la sociedad tiene que darse cuenta, y para eso necesitamos poder. Tiene que darse cuenta de que esto, así como lo están llevando, no es posible. Mire, hemos tenido un ministro que entró y no hizo nada y se dedicó a insultar a la gente. El ministro de Educación. Mi madre, que es educadora, me dijo el otro día, ay, cuánto extraño a los ministros de la década de los 60. Y yo me reí un poco, porque cuando yo era joven estudiaba y decía qué malos ministros eran. Pero esos son buenos comparados a este señor que se fue. Entonces necesitamos, 1, recuperar el sentido de la educación como espacio para aprender saberes. Y ahí va el segundo cosa que tiene que ver con lo anterior. ¿Tú quieres educar a la gente en libertad o al miedo? Educar a la gente a la libertad es abrirle el mundo. Seguro. Abrirle el mundo es enseñarle es más trabajo, distintos ¿no? enfoques. Ese es el camino. Pero además hay una tercera cosa, enseñen ciudadanía. Así es. Si no hay ciudadanía, no funciona. Si el niño le tiene miedo a la calle, si el niño le tiene miedo al otro niño, si el niño no puede compartir con otros, entonces no hay futuro. Carlos, no hay futuro, no hay forma. Y nosotros, entonces, 1, queremos una educación inclusiva. 2, queremos una educación justa y correcta. 3, queremos una educación sin intereses privados o públicos o de grupetes alrededor. ¿Sin vouchers? Sin voucher, por supuesto. Imagínate esa idea del voucher. Ese voucher lo probaron los chilenos. Sí. Y la dejaron fuera. ¿Y cuál fue el análisis que tuvieron? Que no resulta. ¿Y sabes por qué no resulta? Porque en sistemas, en sociedades como las nuestras, altamente desinstitucionalizadas, el voucher solo sirve para ser negociado. Sí, no le puedes quitar dinero a la educación pública en un país como el nuestro para dárselo al privado. Una última pregunta. Sé que en el Partido Morado tenía un encuentro nacional. ¿Cómo estuvo? ¿Qué consecuencias va a traer? Rápidamente. Mira, tuvimos un encuentro nacional de doctrina. Necesitábamos poner al día los elementos de la doctrina y fue exitoso. Tuvimos 100 personas, estuvimos en Huampaní. Estuvo el profesor Petit, que es un extraordinario republicano, y él nos dijo una cosa, le he comentado ya, nos dijo, insistan en institucionalizar su país, incluso a costa del Partido Morado. O sea, lo que importa hoy día no es tu partido, lo que importa hoy día es el país, institucionalice. Estuvo Francisco Sagasti, que nos reflexionó mucho sobre su gobierno. ¿Flor Pablo? Estuvo Flor Pablo, estuvo todo el tiempo Flor Pablo de asistente. Estuvo también Eduardo Darllán, que hizo una presentación diciendo el politólogo. ¿Para qué sirve el Partido Morado en una circunstancia como esta? Para unir, para encontrar, para relacionar. Y tuvimos una discusión muy interesante sobre la libertad. Te la explico rápidamente. Los conservadores le tienen miedo a la libertad. Y una persona, un centro republicano, cree en la libertad del negocio, de la empresa, del ciudadano común, la libertad de trabajo, etc. Hay un momento, es el momento de luchar
porque las libertades funcionen y se institucionalice su defensa. Esa ha sido la gran conclusión. El Partido Morado cree que desde el centro su función es institucionalizar el país, desarrollar la libertad y lograr institucionalizar el Estado de Derecho en este país. Gracias, señor Durán. Muchas gracias por las a ti, reflexiones desde el Partido Morado respecto a todos los temas que hemos conversado. Y que tengan un buen día. Luis...